Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, cargados de muy buena energía, muy buena onda. Y si no fue una semana muy agradable o de cosas no tan buenas, tratemos de obtener el aprendizaje positivo de lo que vivimos y pongamos el mejor de los ánimos para seguir adelante. Bienvenidos a este su canal médico, donde tratamos que los conceptos de medicina se simplifiquen y estén al alcance de todos para que entendamos qué pasa en nuestro cuerpo. Esta semana quiero tocar un tema que es muy recurrente entre la gente que hace deporte o a veces en las mujeres que usan tacones o los hombres que sufren una torcedura en calle. Un tema frecuente dentro de nuestra actividad laboral y nuestra actividad deportiva y que lo hemos escuchado a mucha gente es el esguince. Ah, caray, eso sí me interesa. Y el esguince no es nada más que un estiramiento o un desgarro de los ligamentos. Las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones son los ligamentos. Y estos ligamentos, al estirarse o romperse sus fibras, producen un esguince. La ubicación más común del esguince es el tobillo. Muchas veces el tratamiento inicial incluye reposo, vendajes compresivos, la elevación. Los diferentes esguinces pueden ser desde leves, que se tratan muy bien en casa, hasta esguinces muy graves que ya requieren cirugía. La diferencia entre un esguince, una distensión y una tendinitis es que el esguince lesiona las bandas de los ligamentos, es decir, del tejido que conecta dos huesos para su movimiento, mientras que la distensión implica una lesión del músculo, es decir, las fibras musculares se rompen o se estiran demasiado debido a un movimiento agresivo o cualquier otra situación. Y la tendinitis, en cambio, es el exceso de uso o de mala posición de un tendón y su inflamación. Entonces observamos que el esguince está en los ligamentos, la tendinitis en los tendones y las distensiones a nivel muscular, como para entender una diferencia. Los sitios más comunes donde se presentan los esguinces son codo, tobillo, muñeca y rodillas. En algunos casos puede verse afectaciones también a nivel del cuello o en casos de accidentes de tránsito o accidentes laborales a nivel de la columna vertebral. Pero ¿qué es lo que presento? ¿Qué es lo que siento si poseo un esguince? Los signos y síntomas de los esguinces van a depender acorde a su gravedad. Van a incluir dolor, obviamente, hinchazón, van a presentar la presencia de hematomas o golpes, una capacidad muy limitada para mover la articulación afectada, es decir, la capacidad limitada para realizar movimientos en codos o en rodillas. Muchas veces cuando se produce, sobre todo los esguinces graves que van a terminar en quirófano, los pacientes suelen decir que se escucha un sonido como reventar una burbuja, un sonido muy característico. Un esguince se produce cuando se extiende demasiado al ligamento o se va desgarrando sus fibras internamente al abusar de su estiramiento. Los esguinces se producen, por ejemplo, al caminar o al hacer un ejercicio sobre una superficie que no está nivelada o que produce una caída o al saltar, producen los esguinces de tobillo. Los esguinces de rodillas suelen producirse al girar repentinamente en actividades atléticas, en la muñeca a veces al caer sobre la mano extendida, últimamente se ve por el trabajo en casa también. En el codo también se ve por lo que es el tenis o movimientos muy repetitivos, que son los famosos codos de tenistas. Los factores que contribuyen a que se produzcan los esguinces son a veces las condiciones ambientales, es decir, superficies que no están niveladas o que están muy resbaladizas, hacen más propenso a las torceduras de tobillo, a molestias en la rodilla, a caídas obviamente. La fatiga, el exceso de uso del músculo cuando estamos a veces entrenando o nos ha tocado caminar una gran distancia, hace que abusemos también del ligamento
por una mala posición, es decir, busco evitar el dolor o busco evitar el cansancio, cambio la posición y se va a producir obviamente la molestia en el ligamento y el esguince. Por usar un equipo inadecuado, a veces calzado inadecuado, muchas veces, sobre todo en las mujeres, se ve el caminar en tacones en superficies que son irregulares, puede hacer que tiene una mala posición en el tobillo por una caída y se va a producir el esguince. Según la gravedad de la lesión o del esguince, se pueden clasificar en leves, moderados y graves. Esto es lo que se conoce coloquialmente o en el ámbito común, pero ya clínicamente o lo que debemos saber o cuando escuchemos a nuestro médico diagnosticarlo es de 3 grados. El grado 1, que consiste en la distensión parcial del ligamento, corresponde a lesiones donde no hay un arrancamiento del ligamento ni de sus fibras. Simplemente es el estiramiento y va a aparecer hinchada la articulación, va a producir dolor, pero es un dolor soportable que me permite efectuar ciertos movimientos. Y estos obviamente se recuperan sin ningún problema en casa. El grado 2, en cambio, se caracteriza ya por una ruptura parcial o total del ligamento. Esta ruptura parcial hace que presentemos movimientos ya anormales, obviamente para evitar el dolor, un dolor muy intenso, la inflamación. La recuperación es total, pero requiere mucho más tiempo que un grado 1 y en muy raras ocasiones deja una secuela. En el grado 3 ya en cambio se produce la rotura total del ligamento. En muchos casos incluso puede haber un arrancamiento de la superficie ósea, es decir, puede producirse un arrancamiento de mi hueso y voy a necesitar un tratamiento quirúrgico. La rotura a veces de muchos ligamentos van a causar una luxación. ¿Y qué es una luxación? Es la pérdida de la articulación, del lugar anatómico, la posición anatómica de la articulación. En el codo, por ejemplo, puede venirse el codo hacia adelante produciendo una luxación y obviamente la ruptura de los ligamentos. Pero, ¿cómo se diagnostica o cómo voy a llegar a diagnosticar que hay un esguince y qué grado? La radiografía es indispensable, se necesita realizar una radiografía, sobre todo para ver que mis superficies óseas estén adecuadas y que no se hayan fracturado. Y luego, en muchos casos, necesitaré una resonancia magnética. En el grado 3, muchas veces, al requerir cirugía, su proceso de evolución y de recuperación es mucho más largo, va a necesitar fisioterapia, en algunos casos deja secuelas, como son dolores persistentes, rigidez, una fragilidad de la articulación, un miedo obviamente natural a que no se repita. Son de las cosas que se pueden observar. Pero ¿cómo me protejo de sufrir un esguince? Lo primero es realizar estiramientos y fortalecimiento de mi músculo para que proteja al ligamento, tanto para realizar actividad física como para mi actividad laboral. Es importante realizar este fortalecimiento del músculo. También se puede proteger las articulaciones y obviamente los ligamentos a largo plazo con un trabajo constante de los músculos que protegen este ligamento, es decir, realizar ejercicios para refuerzo muscular. Y obviamente si es que ya sufrí el esguince, preguntarle a mi médico de cabecera qué es lo que puedo realizar. Muy aconsejable usar calzado adecuado. Si sé que voy a caminar en una superficie irregular, evitar el uso de tacones que obviamente me van a hacer resbalar indudablemente. Los pasos o los primeros auxilios que debo dar a la persona que sufrió un esguince o que yo pude observar que se torció un pie, por ejemplo, lo primero es aplicar hielo instantáneamente, buscando reducir la inflamación. Hay que envolver el hielo en un pedazo de tela para no quemar la piel y se lo pone sobre la articulación.
Envolver firmemente con un vendaje la zona afectada, pero tampoco muy apretada como para que limite el movimiento o empecemos a ver que el miembro se pone morado, porque obviamente estaríamos impidiendo la circulación sanguínea normal. Si es necesario y observo una deformación, usar una férula o tablilla, muchas veces la hemos visto que las hacen con cartones o maderas que tienen a mano, hasta llegar al sitio médico, mantener la articulación inflamada elevada, es decir, con una almohada o más arriba para que al momento de colgarse no se inflame muchísimo, muchísimo más. Evitar poner peso sobre la articulación hasta que no valoremos en qué grado de esguince estamos. Es preferible evitar, por ejemplo, asentar el pie o evitar cargar con ese brazo. Una vez que acudimos al médico y detectamos qué tipo de esguince es, pues se enviarán los tratamientos. Dentro de los tratamientos y el arsenal médico que se utiliza estarán los medicamentos orales como son el ácido acetil salicílico o en su nombre comercial muy conocido, la aspirina, el ibuprofeno y otros medicamentos que nos ayuden a calmar el dolor. No es recomendable obviamente la aspirina en niños por sus efectos secundarios. La mayoría de las veces un esguince grado 1 o leve sanará de 7 a 10 días y puede pasar en cambio en un esguince grave muchas semanas hasta que se quite el dolor. Pero si es que se me torció el tobillo, por ejemplo, ¿cuándo debo yo consultar a un profesional médico? Primero, si pienso que tengo una fractura y pienso que tengo una fractura, si está inflamado, el dolor es excesivo, no lo puedo mover, puedo pensar en que tengo una fractura. Si al observar sea el pie, el codo o la mano o donde sufrimos de la molestia o el golpe, si está fuera de su posición normal o se observa normal, debo acudir al médico. Si la lesión va aumentando en su dolor, es decir, en el paso de los días aumenta muchísimo más mi dolor, es un dolor fuerte, obviamente debo asistir al médico. Y si escucho este sonido que les decía al inicio tan característico cuando se produjo este mal movimiento, hay este sonido característico, debo acudir al médico para que se me realicen las pruebas necesarias. Ahora, ¿cómo se trata de acuerdo a los grados? El grado 1, lo primero se administrarán fármacos para el dolor, como les dije, ibuprofeno, aspirina y otra. Y se va a tratar cumpliendo un acrónimo que significa ROS en inglés, RICE o RICE, que va a tener hielo, hay que poner hielo o frío local. Vamos a mantener elevado el miembro para evitar que siga inflamándose. Un vendaje compresivo que obviamente facilite movimiento pero y no corte la circulación. Y el reposo, en donde las primeras 24 a 48 horas son las más importantes para evitar que se complique o tener edema. Luego de transcurrida una semana, puedo asistir a fisioterapia para que me ayuden con los movimientos adecuados, terapias corrientes o masoterapias o ultrasonidos para tener un proceso de recuperación más rápido y luego me indiquen cuáles son los ejercicios de fortalecimiento que debo realizar. Cuando me encuentro en un grado 2, lo primero que necesito valorar es si requiere cirugía. El grado 2, al encontrarse en el medio o ser una de característica mediana, sí necesita la valoración médica para saber si se necesita o no un tratamiento quirúrgico. En la mayor parte de los casos el tratamiento es conservador y similar al caso 1 o al grado 1, simplemente va a tomar un poco más de tiempo la recuperación y si obviamente requiero cirugía, pues mi tiempo será un poco más largo. E igual luego de 7 u 8 días voy a tener que acudir al fisioterapeuta y en más o menos en 15 a 20 días voy a empezar a la recuperación muscular. Y los esguinces grados 3, que son los más graves, los de más larga recuperación, sí definitivamente necesitan una cirugía para que recuperemos y obviamente el tiempo que va a tomar hasta que podamos realizar nuestras actividades normales o nos reincorporemos a nuestra actividad deportiva sin mayor inconveniente, pues va a ser
mucho más largo. Hoy por hoy también hay estudios que hablan de que se busque una rehabilitación funcional, es decir, que no se utilicen inmovilizaciones muy prolongadas de tiempo y que si son muy prolongadas, pues tratemos de que los movimientos sean lo antes posible y que el paciente esté en movimiento de las articulaciones que se encuentran libres, justamente para evitar esta rigidez. Y finalmente, y definitivamente en un esguince es clave la recuperación con fisioterapia. Aquí la parte médica y la parte de la fisioterapia van en conjunto y de la mano. Entonces debemos cuidarnos y obviamente observar que si estoy caminando en superficies no adecuadas o con movimientos excesivos, tener los cuidados del estiramiento y el fortalecimiento que nos ayuden a evitar caer en un esguince. Y si presentamos obviamente el esguince, pues tener en cuenta las condiciones en las cuales yo debo ir al médico, tener claro cuánto tiempo nos va a tomar la recuperación y saber que si sigo las indicaciones médicas adecuadas, mi recuperación va a ser muy buena y no me va a dejar secuelas. Es todo cuanto puedo decirles. Espero que esté mucho más claro de qué es una tendinitis, que lo vimos en el video pasado, qué es en este caso un esguince y vimos que es una distensión, cómo proceder, cómo actuar, cuándo ir al médico. Es todo cuanto puedo decirles en este video. Espero que el concepto esté mucho más claro y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo, dame un like y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Aquellos que deseen, dejen un comentario con los temas que desean tratar para poder seguirlos desarrollando y que vayamos creciendo cada día. Hasta la próxima.